Universidad Autónoma de Chile presenta UATV Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de UATV Noticias Central en este viernes, el 1 de octubre. Vamos a revisar los titulares y comenzamos de inmediato. Diversas reacciones provocó en la Araucanía el rechazo de la Contraloría respecto de la destinación de las Fuerzas Armadas a tareas de control de orden público en la región. Vecinos de la Villa Las Garzas en Temuco se organizaron y comenzaron a vigilar el sector donde viven ante el aumento de delitos y la falta de patrullajes policiales. La Seremi de Salud de la Araucanía confirmó que se han detectado más casos de contagios de la variante Delta, lo que atribuyó a encuentros familiares durante estas fiestas patrias. La Contraloría rechazó un decreto del gobierno para mantener en 4 provincias de la macrozona sur a las Fuerzas Armadas tras el término del estado de excepción, donde se abocarían a tareas de control de orden público. El ente contralor aseguró que la solicitud de la moneda era inconstitucional. El gobierno lo había solicitado la mañana de ayer, cuando faltaban pocas horas para que las Fuerzas Armadas dejaran las jefaturas nacionales en regiones tras el término del estado de excepción constitucional de catástrofe. Buscaban que a través del decreto 249 las Fuerzas Armadas se mantuvieran para cumplir labores de prevención y control de orden público. Las provincias de Arauco, Biobío, Cautín y Malleco, principales blancos de los ataques armados e incendiarios dentro del conflicto en la macrozona sur. Pero pocas horas después, la Contraloría General de la República desestimó las intenciones del gobierno, declaró inconstitucional el decreto 249. Según precisó el ente contralor, las labores de prevención y control de orden público están a cargo exclusivamente de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, no es posible autorizar mediante un decreto una decisión de esta naturaleza. La respuesta de Contraloría generó inmediatas reacciones. El Contralor no entiende en qué país estamos viviendo. Vive, ¿cierto?, en su oficina iluminada, con aire acondicionado, calentito en invierno y con aire acondicionado en verano. Yo lamento que él no sepa lo que es el Chile real, lo que están sufriendo las víctimas aquí en la región de la Araucanía. Y yo lo emplazo a venir, le pago el pasaje, Contralor, venga a la Araucanía a ver lo que sienten las víctimas de la región de la Araucanía. La Contraloría con esta decisión permite y avala el libre accionar de grupos paramilitares que atacan a trabajadores, a personas inocentes, con armamento de guerra, grupos paramilitares que asolan nuestra región. Una institución más que obstruye el avance de la ley, el avance del Estado de Derecho. Una amenaza al sistema democrático, a la paz social y a la seguridad nacional, precisaron desde la multigremial. En tanto, para las víctimas de violencia rural en la Araucanía, no son las Fuerzas Armadas las que deben tener el control del orden público, sino el gobierno. Yo creo que aquí el gobierno se está escudando en este decreto para no asumir su responsabilidad. Es el gobierno el que tiene el control de la fuerza y no ha sido capaz de ejercerla para terminar con el terrorismo en la región. La Contraloría, en tanto, 2 horas después aclaró que el decreto 249 se diferencia del 265, que permite actualmente que las Fuerzas Armadas colaboren en las fronteras ante el ingreso de inmigrantes en el norte del país por amenazas exteriores. Precisó que lo que ocurre en la macrozona sur es un conflicto interno de orden público. El presidente del directorio de la compañía manufacturera de papeles y cartones dijo que la empresa no abandonará ninguna faena y campo en la macrozona sur donde han sido víctimas de atentados. También indicó que ha sido la inacción del Estado la que ha permitido el aumento de la violencia y reiteró que están dispuestos a conversar sobre las tierras con las comunidades mapuche y la CONADI.
El presidente del directorio de la empresa forestal CMPC, Luis Gacitúa, acompañado del gerente y subgerente de asuntos públicos de la compañía, visitaron a uno de los conductores forestales herido en un ataque que perpetraron encapuchados armados en la zona rural de Carahue. Gacitúa dijo que afortunadamente los 3 trabajadores forestales se están recuperando de las heridas por impactos de perdigones y señaló que tras estos ataques están grupos delictuales vinculados al robo de madera y el tráfico de drogas. Y yo quiero decir muy claramente, este no es un problema del conflicto mapuche. Yo estoy seguro que la gente del mundo mapuche no es partidaria de acciones como estas. Yo conozco muchas comunidades, he conversado con mucha gente del mundo mapuche, hombres, mujeres y jóvenes, y eso no es lo que ellos pretenden. Estos son grupos delictuales que están involucrados en el robo de madera, que están involucrados en el tráfico de drogas. El representante de uno de los gremios empresariales más importantes del país responsabilizó al Estado por el aumento de la violencia y dijo que su inacción es lo que ha provocado el aumento de los ataques y de las zonas afectadas por los grupos delictuales y terroristas. El Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima. Y en este caso, lamentablemente, somos testigos en esta región y en la provincia de Arauco desde hace mucho tiempo de la inacción por parte del Estado, que ha ido escalando paulatinamente hasta llegar a situaciones como esta. Yo tengo que decir que uno escucha de repente a algunos líderes, digamos, de la supuesta causa mapuche, que plantean de que ellos no son partidarios ni agreden a las personas. Pero aquí tenemos atentados a 3 inocentes trabajadores, además por la espalda. Respecto a la posibilidad que CMPC abandone algunas zonas rurales donde han sido atacados, principalmente en las regiones del Biobío y la Araucanía, el presidente del directorio fue categórico al señalar que no se irán de ningún lugar. Eso es contrario a la libertad de trabajo. Nosotros somos una compañía forestal importante, pero no somos solo una compañía forestal, nosotros somos parte de un ecosistema que tiene más de 25.000 propietarios de tierra en Chile, que da trabajo a más de 300.000 personas, que da empleo a muchísimas pequeñas y medianas empresas como la de este trabajador, que sirve en el sector forestal. Y nosotros no tenemos la intención de irnos de ningún lugar, porque no nos parece que eso sea lo razonable en un país civilizado. Y sobre la posibilidad de entregar fondos a través de la compra de tierras por parte de la CONADI, Gacitúa indicó que la empresa está abierta a conversar sobre todos los temas, también sobre los predios, siempre que esos campos sigan siendo utilizados para plantar árboles. Es que estamos abiertos a conversar de todos los temas. Uno de los temas que el mundo mapuche levanta es el tema de tierras. Y nosotros hemos estado dispuestos a conversar sobre ello, atendiendo los planteamientos de la CONADI, atendiendo planteamientos de comunidades. Pero eso es sobre la base de que las tierras que tienen uso forestal se usen para plantar árboles. El presidente del directorio de CMPC dijo que no era necesario involucrar a los militares en el control de la violencia en la macrozona sur, si la Fiscalía, el gobierno y las policías hicieran lo que deben hacer para cumplir con el Estado de Derecho y enfrentar a los grupos delictuales que están detrás de los atentados y la violencia. Consejeros regionales de la Araucanía analizaron y discutieron la propuesta presentada por el diputado Miguel Mellado respecto de una consulta sobre medidas para enfrentar la violencia rural asociada al conflicto mapuche. El diputado Miguel Mellado envió un oficio al Consejo Regional de la Araucanía con la posibilidad de evaluar la opción de realizar una consulta ciudadana que permita conocer la opinión de los habitantes de la región en torno a la violencia en alza y las posibles medidas a aplicar. Oficio que fue expuesto en la sesión del CORE por la consejera Genoveva Sepúlveda. Carabineros, que son de la institución que debería mantener el orden, no tiene las atribuciones ni tiene el nivel de armamento que tienen los terroristas. No la tienen y además no les permiten usarla. Y por otro lado, las organizaciones de derechos humanos, lo único que se preocupan en todo este tipo, que no estas terroristas y estas personas que hacen daño y destruyen, no vayan a hacer salir perjudicados estas santas palomas. Durante la sesión, diversos consejeros se mostraron a favor de la medida, entre ellos Ricardo Herrera, que manifestó además la necesidad de declarar estado de sitio o de excepción en algunos lugares de la región. El debate de la idea fue valorada por el diputado Mellado, quien incluso entregó su opinión de cuál debiese ser la primera pregunta.
Una de las consultas, sí o sí, debe ser si el estado de sitio en ciertos sectores acotados es considerado por la ciudadanía, considerando que se determinó el estado de excepción. Creo que es importante tener la respuesta de qué es lo que opina la ciudadanía de la región de la Araucanía, y agradezco al Consejo Regional, especialmente a la consejera Genoveva Sepúlveda, que haya puesto el tema en el Consejo Regional. El gobernador regional, luego de terminadas las opiniones de los distintos consejeros y consejeras, manifestó su interés en la idea, señalando que habría que buscar la forma de hacerla efectiva. Me parece interesante, pero tenemos que ver cuál es el mecanismo y vamos a analizar en ese sentido cuál es la forma de que se podría hacer esto, entendiendo que no tenemos hoy día una política de participación ciudadana como gobierno regional y probablemente tendríamos que evaluar la forma de hacerlo, pero me parece, yo por lo menos en ese sentido, de forma personal, creo que es un gran tema. Esto comparto plenamente con ustedes, para nadie es el tema de seguridad y terrorismo, violencia rural o como cada uno lo quiera llamar. La verdad que es un tema y un flagelo que viene golpeando a nuestra región de la Araucanía hace muchos años. La propuesta busca conocer cuál es la opinión de los habitantes de la Araucanía frente a la violencia y el terrorismo, además de las medidas que podrían aplicarse para brindar mayor seguridad y desarrollo a la región, tras el término del estado de excepción por catástrofe. Bueno, y vecinos de distintos sectores de Temuco se han comenzado a organizar para vigilar sus casas y así evitar delitos. Se trata de medidas de autocuidado ante la nula vigilancia policial, especialmente de noche. Se trata de medidas desesperadas ante el aumento de la delincuencia en algunos sectores de la capital regional. Los vecinos han optado por cumplir turnos de vigilancia a las 24 horas del día para evitar que los asalten o sus casas sean robadas. En el camino que une Temuco con Labranza, donde está ubicada la Villa Las Garzas, los vecinos se organizaron para cuidarse ante la falta de vigilancia por parte de las policías o de vehículos de seguridad ciudadana. Es muy bonito vivir acá, es muy tranquilo desde el punto de vista que estamos alejados de la urbe, del orden de 8 kilómetros, pero significa también asumir que estamos un poco en la indefensión, porque estamos fuera del perímetro urbano, reconociendo que hay problemas de infraestructura policial. Carabineros no tiene vehículos, hay pocos vehículos en la municipalidad para seguridad ciudadana, etcétera, y entendemos también que hay muchas necesidades en otros sectores de Temuco. Somos un conglomerado que por lo pronto estamos atemorizados de lo que está pasando, En este sector la semana pasada ocurrió un hecho violento donde los delincuentes incluso portaban armas de fuego. La semana pasada tuvimos un asalto donde las personas ingresaron a la casa, recorrieron las dependencias a las 4 de la mañana, los vecinos estaban durmiendo adentro. Una de las chicas se dio cuenta y gritó y arrancaron y se robaron el auto. Mismo auto que efectuó 3 asaltos la semana pasada en Temuco a mano armada. Quienes viven en el lugar esperan que al menos con recursos municipales o de otras instituciones públicas se puedan instalar cámaras de vigilancia que ayuden a prevenir delitos e identificar a los delincuentes. La sensación de inseguridad que tenemos actualmente, que nuestro sector está bastante abandonado, nos sentimos vulnerables, nos tuvimos que tomar esta medida que es un poco desesperada, pero en rigor es lo único que nos da un poquito más de seguridad y de tranquilidad para poder cuidar nuestras casas y el resto de vecinos, y en el fondo lo que pedimos ahora que nos brinden la oportunidad de algún recurso o algo, un sistema de cámaras de seguridad o algo que nos brinde un poco más de tranquilidad. Los controles durante la noche han resultado efectivos porque en varias oportunidades vehículos con varios ocupantes en su interior, al observar que hay vecinos vigilando, se retiran del lugar, incluso algunos a alta velocidad. En lo que ha transcurrido desde que estamos haciendo esta guardia, diariamente pasa como 3 veces. Autos se devuelven al ver el control que tenemos nosotros. En lo que llevamos en los turnos, no hemos visto vehículos policiales ni seguridad ciudadana. Hemos estado solos en este sentido. Así que estamos con mucha fe y tratando de que todo salga bien y proteger a nuestras familias. Actualmente en el sector residencial hay construidas 500 viviendas, pero los proyectos habitacionales en la misma zona proyectan 2.500 casas.
Por lo mismo, los vecinos de Villa Las Garzas pidieron a las autoridades políticas y policiales preocuparse del problema y mejorar la seguridad y la vigilancia en el sector. Bueno, hoy la Seremi de Salud informó de 111 casos activos de coronavirus en la región. Más del 70% de estos casos corresponden a contagios comunitarios de variante Delta. Números alarmantes registra la región con respecto a la pandemia por coronavirus. Hoy, a 2 semanas de las celebraciones por fiestas patrias, las cifras de contagiados por el virus se dispararon producto del contagio por variante Delta. La Seremi de Salud confirmó que tras el análisis de 2.640 exámenes PCR, se detectaron 46 nuevos contagios que se concentran en 12 comunas de la Araucanía. La positividad diaria alcanza el 2%. Esta alza es una alza que nosotros la atribuimos fundamentalmente a las consecuencias de las celebraciones de fiestas patrias. Estamos justo en el periodo de incubación de la infección y lamentamos que todo el trabajo preventivo que se hizo no haya permitido, ¿cierto?, evitar esta alza. Este incremento de casos deja a la región con 111 casos activos, siendo más del 70% producto de contagios comunitarios por variante Delta. Angol continúa manteniendo el mayor número de infectados con 33 casos. Lo siguen Temuco con 19 y Cunco con 13 casos activos. El resto de las comunas no registran más de 8 personas infectadas con el virus. Tenemos hoy día 111 casos activos y dentro de los cuales más del 70% corresponden a la variante Delta, que es altamente transmisible, ¿cierto? Y bueno, la población ya hemos hablado bastante al respecto, sabe que es mucho más transmisible y por lo tanto es mucho más difícil de erradicarla. Las altas cifras de contagio también se ven reflejadas en los pacientes que deben ser hospitalizados producto del coronavirus. Hoy, la red de salud mantiene a 36 personas en hospitales y clínicas de la región. De estos, 4 se encuentran en unidades de tratamiento intermedio, 12 en unidades de cuidados intensivos y el mismo número de pacientes se mantiene conectado a ventilación mecánica. Frente a este aumento de casos, la Seremi reiteró el llamado a continuar con el plan de vacunación dispuesto por el Ministerio de Salud. Tenemos un porcentaje bajo de las personas adultos mayores de 55 años, solo 30.000 y un poco más de personas han concurrido a esta vacunación de refuerzo. Ya por lo tanto estamos muy preocupados porque la baja de la defensa se ha visto fundamentalmente en los adultos mayores y las personas mayores hoy día de 55 años no están concurriendo con el mismo entusiasmo inicial a los vacunatorios. Por lo tanto es un llamado especial a esta población para que concurran a administrarse la dosis de refuerzo. Para la próxima semana continúa la vacunación con primera dosis en establecimientos educacionales a niños entre los 6 y 11 años. En cuanto a la dosis de refuerzo, el turno corresponde a los mayores de 55 años vacunados con segunda dosis Sinovac hasta el 6 de junio y a menores de 55 años vacunados con la misma dosis hasta el 25 de abril. Cifras positivas entregó el Instituto Nacional de Estadísticas sobre el desempleo de la Araucanía, que registró un 7.5% de desocupación. En la región se han recuperado más de 30.000 puestos de trabajo. El Instituto Nacional de Estadísticas entregó su informe para el trimestre móvil junio-agosto, el cual arrojó en torno al desempleo en la Araucanía una disminución de 5.3 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo del año 2020, ocupando así el séptimo lugar a nivel nacional, cuyo promedio alcanza un 8.5%. De esta forma, la Araucanía marca 7.5 puntos porcentuales, lo que se traduce en 30.000 puestos de trabajo recuperados. Hoy día todos los indicadores son mejores, van mejorando, se está notando que el país está más sano, que el país está vacunado y la tasa de desempleo que exhibió el Instituto hoy día es un 7,5%. Tenemos más empleos, sobre 30.000 nuevos empleos, tenemos una fuerza de trabajo que se está fortaleciendo y en general en todas las líneas estamos mejorando, vamos marcando una tendencia en positivo. Cifras que a pesar de ser positivas son comparadas con los tiempos más críticos de la pandemia, por lo que el repunte de los números era algo que se esperaba,
aun cuando la autoridad reconoce que existe mucha oferta laboral que aún no se aprovecha y que podría mejorar aún más los números. No nos tiene que dejar conformes ni tranquilos, porque dado que estamos comparando con los peores tiempos de la pandemia del año pasado, si lo comparamos con igual trimestre móvil del año anterior, lo que tenemos que tender es a poder recuperar los empleos que teníamos en la pre-pandemia. Y hacia allá estamos dirigiendo las políticas públicas. No hay que olvidarse, ¿cierto?, que en el mes de agosto empezó la política pública del IFE laboral, que invitaría a muchas más personas al mundo del trabajo, dado que hoy, en conversa que he tenido con cada uno de los gremios, en todos, absolutamente en todos, faltan trabajadores. El informe señaló además que los ocupados informales aumentaron, alcanzando las 15.706 personas, marcando una alza de un 2%, en tanto las personas fuera de la fuerza de trabajo disminuyeron en un 1.3%, impulsadas, según afirma el estudio, por el decrecimiento de inactivos potencialmente activos. Construcción y comercio registran la mayor alza de ocupados con variaciones de un 48.4% y un 14.5% respectivamente. En cuanto a sexo y en comparación con el trimestre móvil anterior, la desocupación en mujeres disminuyó en un 0.8%, mientras que en hombres en un 0.1%. En la comuna de Vilcún se instaló un moderno equipo tecnológico y se entregaron además más horas de atención presencial para las oficinas del registro civil. En pleno centro de Vilcún, específicamente en la entrada de su municipalidad, fue instalado el tótem de autoatención del registro civil. El sofisticado instrumento permitirá obtener de forma gratuita más de 100 documentos y certificados, además de la clave única, entre otros servicios. El empeño nuestro es abrir canales para que la gente pueda elegir dónde atenderse, por qué vía van a obtener sus certificados, sus documentos. Una alternativa es la forma presencial en la oficina, por la página web, por la aplicación telefónica o por estos tótems de autoatención que son tan importantes y tan potentes para la gente, sobre todo las personas de más escasos recursos, porque los certificados que se obtienen ahí son de forma gratuita. Hoy día, con la instalación de este tótem de autoatención, le permitirá a la ciudadanía de manera expedita, de manera más fácil, sin aglomeraciones, sin filas, poder acceder a diferentes trámites que nos otorga este dispositivo, este tótem de autoatención. Con la instalación de este tótem, los vecinos podrán reducir los tiempos de gestión de sus documentos y también mejorar la atención del registro civil en la comuna. El registro civil ha instalado un tótem en la entrada de la municipalidad que va a prestar el servicio, ¿no es cierto?, a todas las habitantes de esta comuna y les va a simplificar el trámite y rebajar los costos, porque se van a entregar 100 certificados distintos que van a permitir, ¿no es cierto?, optimizar, agilizar y evitar una pérdida de tiempo del viaje para lograr tener estos certificados. Además, las autoridades confirmaron el aumento de horas de atención de las oficinas del Registro Civil de Cherquenco, la cual había reducido su horario debido a la pandemia. La oficina ahora atenderá durante toda la semana desde las 8:30 a 14 horas. Hoy día tenemos dos tremendas noticias. Lo primero es que ya tenemos el tótem operativo con el cual se comprometió nuestro querido director del Registro Civil, Juan de Dios Fuentes, y que ya está instalado y funcionando en nuestra comuna. Y sacamos un certificado, todo impecable. Y la segunda tremenda noticia es una necesidad muy sentida por todos nuestros queridos vecinos de Cherquenco. Nos decían que por favor habilitáramos una oficina. Estábamos con un día de atención a la semana. Hoy día y a partir del 7 de octubre vamos a atender en el Registro Civil de Cherquenco de lunes a viernes. Y por eso está aquí conmigo don Rodrigo Soto. Don Rodrigo es funcionario de más de 40 años del Registro Civil y quien va a estar a disposición de todos nuestros queridos vecinos de Cherquenco de lunes a viernes para poder realizar sus trámites de manera más expedita, con menos filas. Con la instalación del tótem y el aumento de horas de atención presencial, se busca entregar y mejorar el servicio en beneficio de los más de 28.000 habitantes que tiene la comuna de Vilcún. Con el reconocimiento a 31 mujeres destacadas de la industria turística local, Cernatur, el Gobierno Regional y la Corporación de Desarrollo Araucanía celebraron el Día Mundial del Turismo. También se analizó la situación del sector ante el término del estado de excepción por pandemia y los cambios del plan paso a paso. Cernatur, en conjunto con el Gobierno Regional y la Corporación de Desarrollo Araucanía, llevaron a cabo un acto enmarcado en el Día Mundial del Turismo, jornada en la que con el lema Turismo para un crecimiento inclusivo se reconoció la labor de 31 mujeres ligadas al rubro en la región,
a la vez de destacar el trabajo que se lleva a cabo para potenciar la industria luego de largos meses paralizados, por ejemplo, con una exposición montada en el pabellón de la Araucanía. Así es, bueno, lo que hemos querido hacer durante la celebración del Día Mundial del Turismo es visibilizar la diferente oferta que hoy día la región tiene a disposición de los turistas. Para eso nos desplegamos por toda la región, más de 2.000 kilómetros recorridos en una semana, donde podemos visibilizar el turismo rural, el turismo indígena, las mujeres en el turismo y también, ¿por qué no, el turismo inclusivo, que hoy día es la temática, turismo para todos. El director afirmó además que a la fecha no existen catastros de empresas turísticas en la región que hayan quebrado producto de la crisis sanitaria, afirmando que muchas de ellas se reconvirtieron durante el tiempo en que los visitantes no llegaron. Los flujos de visitantes se detuvieron y ese fue el mayor problema que hoy día tuvo la actividad. A la fecha, si bien tuvimos empresas que detuvieron su operación, no tenemos catastro de empresas que hayan cerrado. Muchos de los hoteles que se detuvieron se convirtieron en residencias sanitarias y hoy día vuelven a operar, porque tenemos que entender que en la Araucanía tenemos una configuración de empresas que son principalmente pequeñas y medianas empresas y no grandes conglomerados hoteleros, por lo cual se pudieron reconvertir en el tiempo y hoy día vuelven a la operación de la actividad turística. Figueroa señaló que con la reactivación del turismo existirán 3 ejes principales que la industria debe seguir, ya que si bien hay restricciones que se han levantado, la pandemia no ha terminado y harán especial hincapié en las medidas de resguardo para con los visitantes, aplicando los protocolos de manera estricta. Además, agrega que es vital adaptar la oferta a la nueva demanda, es decir, ecoturismo, turismo rural y la tecnología, que hoy deben ser parte de lo que ofrece la región, considerando siempre resaltar las potencialidades del destino Araucanía a turistas nacionales y extranjeros. Autoridades de Medio Ambiente y Salud realizaron un favorable balance del plan de gestión de episodios críticos por contaminación en Temuco y Padre Las Casas. Este año hubo una disminución de la mala calidad del aire, se fiscalizó más y se cursaron menos sumarios sanitarios. Terminó septiembre y con ello finalizó el plan de gestión de episodios críticos del Ministerio de Medio Ambiente para las comunas de Temuco y Padre Las Casas. 6 meses de invierno de este año que dejaron como resultado una evaluación favorable debido a la disminución de los episodios de mala calidad del aire en las zonas saturadas dentro de los polígonos de restricción de la intercomuna. Hoy día estamos haciendo un balance de lo que fue el periodo de gestión de episodios críticos. Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre se registraron 63 episodios de mala calidad del aire. Esto representa un 17% menos en el número de episodios que los registrados el año 2020. Este año se registraron 63 episodios de mala calidad del aire, distribuidos en 15 emergencias, 28 preemergencias y 20 alertas, reflejando así una disminución de 13 episodios en relación al año 2020. Un trabajo liderado por la Seremi de Medio Ambiente con el apoyo de las fiscalizaciones de la Seremi de Salud. De las 2.300 fiscalizaciones, solo el poco más del 50%, 1.300 tuvo un sumario, como consecuencia un sumario sanitario. Y eso fundamentalmente porque nuestros fiscalizadores han ido desarrollando algunas estrategias de educación y estamos muy satisfechos con el trabajo que se hizo durante el año 2021. Trabajo de fiscalización, pero también de educación. Dentro del plan de descontaminación ambiental vigente también está el recambio de calefactores. Son 14.000 familias que hoy en día pueden optar a este sistema de calefacción distinto a la leña, y además el Ministerio de Vivienda, agradecer al Ministerio de Vivienda que se ha sumado con medidas que tienen que ver con aislación térmica y también con el recambio de equipo. Balance favorable durante estos 6 meses, donde se registró un 15% de déficit de precipitaciones, pero en el que hubo una disminución en el número total de episodios de mala calidad del aire, lo que refleja que el plan permite avanzar en la reducción de material particulado fino en los últimos años.
Bueno, de esta forma llegamos al final de la edición de hoy de UATV Noticias Central. Agradecidos como siempre por habernos acompañado y habernos premiado con su sintonía. Al despedirnos, nos dejamos con imágenes de lo que están haciendo los vecinos de algunos sectores de Temuco que están saliendo a vigilar sus barrios ante el aumento de la delincuencia y la escasez entonces de patrullajes policiales. Con esas imágenes dejamos hasta acá las informaciones del día de hoy. Soy Eduardo Arancibia, esto fue UATV Noticias. Que esté muy bien. Chao, chao. Universidad Autónoma de Chile.